Saludos a todos y bienvenidos a su canal, Un Rayito de Luz. Hoy vengo por aquí para que toquemos un tema que ha estado muy en mi corazón porque he notado que hay tantas personas que juran y perjuran que sin importar qué hagan, cómo vivan, con tal de que crean en Dios, se van para el cielo, ya están salvos. Con aceptar a Jesús en tu corazón, ya estás salvo. Con vivir una vida buena, una vida santa, ya estás salvo. Y la Biblia, sobre todo a nosotros los que somos discípulos, nos da muchísima exhortación sobre el tema. Una de las cosas que yo he escuchado mucho es que, una vez salvo, ya salvo por siempre, como que la salvación no se puede perder, como que definitivamente tú puedes vivir el tipo de vida que quieras vivir después de haber recibido la salvación en el agua del bautismo y que ya, no se pierde, pero no es así. La Biblia da muchísima advertencia sobre eso, sobre el riesgo de perder la salvación y sobre la realidad de que la salvación sí se puede perder, cosa que a ninguno nos gusta escuchar, pero es una realidad. Y hay muchísimas escrituras en la Biblia, claro está, no voy a cubrirlas todas. Eso es un tema para ustedes mismos estudiar personalmente, pero sí voy a cubrir algunas que son pertinentes a nosotros, los discípulos, los que ya hemos sido bautizados y ya somos parte de la familia de Dios y hemos recibido la salvación, para que podamos tener bien claro que definitivamente si nosotros no cuidamos nuestra salvación con profunda reverencia, como bien dijo el apóstol Pablo en Filipenses 2, corremos el riesgo de perderla. Así que vamos a orar y luego vamos a leer algunas escrituras. Señor y Dios, Padre Celestial, muchísimas gracias, Padre, por su amor, gracias por su misericordia, gracias por la oportunidad que tengo de venir a estudiar este tema en su palabra. Hay tanto sobre este tema, Padre, que es como hasta difícil escoger las escrituras que es que uno va a leer, porque uno quisiera leerlas todas. Mucho que aprender, Señor, sobre la importancia de cuidar nuestra salvación, de cuidar nuestra relación con usted, de cuidar nuestro legado al cielo, Padre, de saber que sí, que es un regalo que se nos dio y que lo podemos perder si no lo cuidamos, igual que perdemos cualquier regalo que no cuidemos. De verdad, Padre, yo les ruego que usted nos ayude a valorar nuestra salvación y a darle el peso y el respeto que merece, la atención que merece y el cuidado que merece. Gracias por Jesús, gracias por su sacrificio, gracias por su corazón, su disposición de venir a morir por nosotros, Padre. De verdad, ayúdenos a darle valor a ese sacrificio, porque ciertamente es fácil de entender por qué personas pierden la salvación, porque después que Cristo vino y sacrificó tanto por nosotros, ¿cómo puede ser que nosotros vamos a seguir viviendo como se nos pegue la gana, como sin meditar en el sacrificio de Jesús? Ayúdenos, Padre, a valorar eso y a meditar en el sacrificio, a vivir a los pies de la cruz y a nunca olvidar que esta salvación que tenemos es un regalo que usted nos ha dado, Señor, y que debemos mantenerla como algo sagrado, algo intocable, algo como lo más precioso, como nuestro mayor tesoro. Padre, gracias por todo y le pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, como les decía, el apóstol Pablo en Filipenses 2 habla de eso, de la importancia de cuidar nuestra salvación con profunda reverencia. Y entonces es importante comprender eso. Lo primero es que, ¿por qué hay que cuidar algo que no se pueda perder? Claro, hay que cuidar las cosas que se pueden perder. Ustedes han escuchado mucho el decir, ay Dios mío, cuiden a esa niña para que no se pierda. Oh Señor, proteja a ese muchacho para que no se pierda. Obviamente sabemos que sí, que las cosas buenas se pueden perder. Y la salvación no es la excepción. Vemos en San Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 8, desde el versículo 32, a Jesús confrontando a los religiosos de ese tiempo que querían llamarse cristianos, creerse ya salvos, creerse hijos de Dios, y Jesús los confronta con su religiosidad hipócrita y les deja bien claro que no, que ellos para nada están salvos y que para nada son hijos de Dios, porque en verdad es importante entender esto. Uno es hijo o de Dios o del diablo. No todos somos hijos de Dios, todos fuimos creados a imagen de Dios, pero no todos vivimos como hijos de Dios. Jesús, dice la escritura en el versículo 42 de Juan 8, Jesús le contestó,
Si de veras Dios fuera su Padre, ¿ustedes me amarían? Porque yo vengo de Dios y aquí estoy. No he venido por mi propia cuenta, sino que Dios me ha enviado. ¿Por qué no pueden entender ustedes mi mensaje? Pues simplemente porque no pueden escuchar mi palabra. El padre de ustedes es el diablo. Ustedes le pertenecen y hacen lo que él quiere. El diablo ha sido un asesino desde el principio. No se mantiene en la verdad y nunca dice la verdad. Cuando dice mentiras, habla como lo que es, porque es un mentiroso. Él es el padre de la mentira. El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Pero como ustedes no son de Dios, no las quieren escuchar. Miren para allá lo claro que Jesús le dejó a todos esos religiosos que pretendían no solamente ser quienes tenían la verdad, sino que también pretendían demostrar que Jesús era un falso profeta. Porque es así, como cuando no queremos vivir una vida recta, lo primero que buscamos es buscarle culpa al que sí la está viviendo, buscarle falta al que sí la está profetizando. Y no es así, o sea, yo he visto que hasta en nuestra iglesia, todo el que se va, siempre se va es como buscándole falta a la iglesia. Ese no es el punto, o sea, esta gente le andaba buscando falta a Jesús. Y Jesús los confrontó con su pura realidad. Aquí el problema es que ustedes no son hijos de Dios, ustedes no viven vidas rectas, ustedes no quieren vivir sujetos a la palabra de Dios, sujetos a las escrituras. Y eso es lo primero, o sea, tenemos que comprender que la razón por la que la gente se cae de la fe no es porque la iglesia no es buena, no es porque la iglesia me hicieron algo, no es porque esta iglesia no es la verdadera iglesia, o sea, olvídate de eso. La razón por la que la gente se cae de la fe es porque no quiere escuchar la palabra de Dios, no quiere obedecer lo que dice la Biblia. Quiere sentir la libertad de hacer algo que sabe muy bien que está en contraposición con lo que manda Dios en su palabra. Entonces prefieren echarle la culpa a la iglesia o a cualquier persona que le haya hecho algo en la iglesia versus tomar responsabilidad y decir, no, yo quiero vivir mi vida como se me pegue la gana, yo quiero hacer lo que yo quiera, yo no quiero someterme a la Biblia, no quiero someterme a las escrituras. O sea, esa es la verdad. El que se cae de la fe es porque no quiere obedecer la palabra de Dios. Y es importantísimo entender que Dios dijo bien claro aquí, que el que es de Dios escucha la palabra de Dios, pero el que es del diablo no la quiere escuchar. O sea, esto no es un asunto de Luz dice, Ángel dice, no, esto es un asunto de qué dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Porque lo que diga la Biblia es lo que la persona debe hacer. Pero cuando las personas deciden caerse de la fe, no quieren hacer lo que Dios manda. No quieren obedecer la palabra de Dios. Entonces empiezan a escuchar al maligno y toman la decisión de dejar de vivir como hijos de Dios para vivir como hijos del diablo. Y eso no lo digo yo, o sea, lo dice la Biblia. Así que eso es importante que lo tengamos claro. Otra escritura que hace referencia a eso está en 1 de Juan 3, versículo 9 al 10. Dice, ninguno que sea hijo de Dios practique el pecado, porque tiene en sí mismo el germen de la vida de Dios. Y no puede seguir pecando porque es hijo de Dios. Se sabe quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Cualquiera que no haga el bien y no ame a su hermano, no es de Dios. Mira cómo dice aquí el apóstol Juan, que nadie que siga practicando el pecado, o sea, nadie que clame haberse bautizado, haberse arrepentido, haberse convertido, pero siga viviendo su vida campante y sonante igualito que la seguía viviendo antes de haber encontrado a Dios, puede llamarse cristiano. Porque nadie que sea un hijo de Dios practica el pecado. O sea, esto es importante ver que la Biblia dice, porque tienen en sí mismo el germen de la vida de Dios. O sea, cuando tú tienes el Espíritu Santo dentro de ti, tú aunque quieras pecar, como que tú no puedes. O sea, no puedes. La culpa te mata. O sea, es algo que te impide, que no te deja. Y aún si tú vas y metes la pata por ahí, es como que tú tienes que arrepentirte, tienes que confesarte, tienes que cambiar, porque tú entiendes, no. Esta no es la vida que Dios me ha llamado a vivir. Dice la Escritura que no puedes seguir pecando porque es hijo de Dios. O sea, no es que no quiera seguir pecando, es que no puede seguir pecando. Cuando la persona
ha tomado la decisión de ser un verdadero hijo de Dios, simplemente no practica el pecado, no sigue pecando y no se entrega al pecado como el pan de cada día. Dice que se sabe bien claro quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos del diablo. Y da un ejemplo, dice, cualquiera que no haga el bien y cualquiera que no ame a su hermano. O sea, esto es increíble porque aquí lo que Juan está diciendo es que, óyeme, para tú perder tu salvación, para tú convertirte en un hijo del diablo, para tú dejar de ser hijo de Dios, tú no tienes que ir y matar a una gente, tú no tienes que ir y robar, tú no tienes que ir y cometer adulterio. Óyeme, con tú simplemente no hacer el bien, no hacer lo que tú sabes que es bien, como dice la Escritura en Santiago 4:17, o sea, que dice, el que sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado. O sea, con tú simplemente no hacer lo que es correcto hacer, ya tú comete pecado. Y ya tú no estás amando a tu hermano. Y esto es como clave en la vida cristiana, porque todas nuestras acciones afectan a otros. Querramos o no, todo lo que nosotros hacemos afecta a otros. Y la Biblia dice que todo el que no haga el bien no es de Dios. O sea, entonces sabemos que no todos somos hijos de Dios, todos fuimos creados a imagen de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Eso es una gran mentira. El que tantas religiones prediquen que todos somos hijos de Dios, que todos somos salvos, que todos vamos a llegar al cielo. Eso es mentira. No todos somos hijos de Dios. Hijo de Dios es aquel que vive una vida recta, que practique lo que dice la Escritura, que viva basado en lo que manda la Biblia y que no peca, que no vive, o sea, el pecado no es su estilo de vida, no vive una vida practicante de pecado continuo. No estamos diciendo que las personas son perfectas. Lo que la Escritura está diciendo es que no es su práctica, no es a lo que se dedica. Porque cuando tú le preguntas a una persona, tú eres médico practicante, tú le estás preguntando, o sea, yo entiendo que tú eres como profesional médico, la pregunta es si tú estás trabajando como médico. Eres ingeniero practicante, o sea, igual, eres un hijo de Dios practicante, porque de lo contrario, tú no eres hijo de Dios nada, o sea, tú lo que eres es una persona que cree que eres hijo de Dios, pero no es así. Entonces, no te dejes engañar por el diablo mismo, que tiene millones y millones y millones de personas engañadas en el mundo entero, haciéndole creer que están salvos, que van para el cielo, que si se mueren hoy Dios le va a coger pena, que Dios le va a tener misericordia. No, Dios es un Dios de misericordia y Dios es un Dios de rectitud y de justicia, por lo cual todo el mundo va a ser juzgado. Sea bueno o malo, todos vamos a ser juzgados. Y todos vamos a ser puestos en las diferentes filas. Hay dos filas, la fila para los hijos de Dios y la fila para los hijos del diablo. La fila para la luz y la fila para la oscuridad. La fila para el cielo y la fila para el infierno. En una de esas dos filas tú estás caminando. Y tienes que evaluarte y ver en qué fila estoy yo parado. Mira lo que dice la Escritura en 1 Pedro 4, versículo 17 al 18. Ya ha llegado el tiempo en que el juicio comience por la propia familia de Dios. Y si el juicio está comenzando así, por nosotros, la familia de Dios, ¿cómo será el fin de los que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo, que es parte de la familia de Dios, con dificultad se salva, ¿qué va a pasar con el malvado y el pecador? O sea, todos vamos a ser juzgados, nos guste o nos disguste, y todos vamos a pasar por tela de juicio. Y con dificultad, dice aquí la Biblia, se salvará el justo. Imagínese usted, si usted no está viviendo una vida recta, una vida justa, una vida de santidad, si usted no está viviendo como manda la Biblia, ¿cómo espera salvarse? Imposible. Si hasta para el justo es difícil salvarse, ¿cuán difícil no será para el pecador? Dice la Escritura, si hasta el justo con dificultad se salvará, ¿qué va a pasar con el pecador? O sea, usted tiene que evaluarse y pensar, ¿cómo estoy yo viviendo mi vida? ¿Estoy viviendo una vida de rectitud, una vida de santidad o estoy viviendo una vida de pecado? Si usted está viviendo de acuerdo a sus principios, a su propio criterio, a sus propios valores, de acuerdo a su propia mente, en vez de acuerdo a la Biblia, es que es imposible. Usted no va para el cielo. No es que yo se le diga, es que lo dice la palabra de Dios. Nadie que no viva conforme a la palabra de Dios va para el cielo. Y nadie que no viva conforme a la palabra de Dios es hijo de Dios. Y nadie que no viva conforme a lo que mandan las Escrituras es un cristiano. O sea, eso es claro en la Biblia. Yo no sé por qué hay tantas falsas religiones
profetizando tantas falsas cosas y la gente se lo cree. Lo que me queda concluir es que es más fácil creer eso que arrepentirse. Es más fácil creer que yo me voy a salvar por hacer algunas cosas religiosas versus por vivir una vida recta. Es más fácil creer que la salvación no se pierde una vez se adquiere. Y es más fácil creer que yo puedo vivir como a mí se me pegue la gana y en el último día simplemente pedirle perdón a Dios y que yo voy a estar bien. Pero no es así. Miren lo que dice la Escritura en 2 de Pedro 2:20. Pues los que han conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y han escapado así de las impurezas del mundo, si se dejan enredar otra vez en esas cosas y son dominados por ellas, quedan peor que antes. Ojo, esta escritura fue escrita a cristianos ya convertidos y arrepentidos. Porque había muchos que estaban dudando de si querían seguir viviendo una vida recta, estaban dudando de si querían seguir en la iglesia, estaban dudando de si querían seguir siendo cristianos. Y el apóstol le dice, pues los que han conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y han escapado así de las impurezas del mundo, si se dejan enredar otra vez en esas cosas y son dominados por ellas, quedarán peor que antes. Hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino recto, que después de haberlo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Pero en ellos se ha cumplido la verdad del dicho que dice, el perro vuelve a su vómito y también la puerca recién bañada vuelve y se revuelca en su lodo. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Aquí está bien claro, o sea, claro que sí, la salvación se puede perder. Usted puede ser ya un discípulo, usted puede ser ya un cristiano, usted puede ser una hija de Dios, una persona que está viviendo una vida santa y recta, y usted puede perder su salvación. ¿Cómo puede pasar eso? Dice aquí la Escritura que los que ya han escapado del mundo, si se dejan enredar por el mundo de nuevo y son dominados por las cosas del mundo, van a quedar peor que antes. O sea, tu posición postera va a ser peor que la anterior. Y Jesús lo dijo. Jesús dijo claramente que aquellos que clamáramos conocer la verdad, íbamos a ser juzgados más severamente, precisamente porque clamábamos conocer la verdad. Nosotros, una vez conocemos la verdad, conocemos a Jesucristo, conocemos el Evangelio, conocemos la vida del discípulo, si nos dejamos enredar por el mundo y nos echamos para atrás y damos vuelta atrás, dice la Biblia, mira, hubiera sido mejor que nunca nos hubiéramos hecho discípulos, que nunca hubiéramos decidido ser cristianos. Es fuerte, señores, esto. Dice también la Escritura que cuando las personas se apartan de Dios, la reacción de Dios no es, ay, pobrecito, yo lo entiendo, es muy difícil, oh, es que en la iglesia lo maltrataron, bueno, es que no se llevaba bien con sus pastores, bueno, es que de verdad el adorar a Dios no tiene nada que ver con religión. No, o sea, aquí dice la Escritura que Dios lo va a ver como un perro que se vuelve a su vómito, si es un varón, y si es una hembra, como una puerca recién bañada que vuelve y se revuelca en su lodo. Dios mío, qué fuerte, qué feura, o sea, qué mal es la posición en la que se ven aquellos que se apartan del Evangelio, que se apartan de las enseñanzas bíblicas, que se apartan de la verdad. Y déjenme decirle, o sea, yo llevo 30 años en esta caminata, no es fácil no apartarse. Especialmente cuando tú recibes golpes desde adentro, traiciones, engaños, abuso, decepciones, o sea, desde adentro. Bueno, igual Jesús la sufrió desde adentro, traiciones, engaños, decepciones, desde el grupo íntimo de los 12 apóstoles. Jesucristo fue traicionado, o sea, ¿quiénes somos nosotros para pensar que vamos a estar en una iglesia perfecta donde no nos va a pasar nada malo? Para nada. Jesús mismo pasó por tantas pruebas dentro de su propia iglesia, porque la iglesia está conformada por pecadores y por personas que algunos son discípulos verdaderos creyentes, verdaderos cristianos, y otros no lo son. Entonces vamos a estar expuestos, sin importar en qué iglesia estemos, a sufrir. Lo que sí la Biblia nos está diciendo aquí es que hay de nosotros si nos apartamos de Dios. O sea, no hay nada que justifique el que yo me caiga de la fe. No hay nada que justifique el que yo vuelva a vivir la vida que yo vivía antes. No hay nada que justifique el que yo me aparte de los santos mandamientos y enseñanzas que a mí me han sido confiados. Y eso es
clave. O sea, tenemos que entenderlo, comprender que no es verdad que una vez salvo, siempre salvo. Y que no es verdad que usted se puede salvar sin usted tener que hacer nada para salvarse. La salvación es un don de Dios, es un regalo de Dios, pero usted tiene que mantenerla. Y para mantenerla hay que hacer muchas cosas. Hay que ir a la iglesia, hay que leer la Biblia, hay que orar, hay que parar de pecar, hay que vivir vida recta, empezar a hacer el bien. O sea, se espera que el estilo de vida cambie del cielo a la tierra, que cambie mi mente, que cambie todo de mí, desde mi manera de pensar, mi manera de vestir, mi manera de hablar, mi manera de tratar a la gente, mi manera de comportarme, todo, todo, todo. Dice la Escritura que uno nace de nuevo. ¿Y por qué será que Dios es tan fuerte con las personas que se caen de la fe? ¿Por qué tan severo? Bueno, dice la Escritura en Hebreos 6, 4 al 6, porque a los que una vez recibieron la luz y saborearon el don de Dios y tuvieron parte en el Espíritu Santo y saborearon el buen mensaje de Dios y el poder del mundo venidero, si caen de nuevo, si se descarrilan, si se caen de la fe, ya no se les puede hacer volver a Dios, porque ellos mismos están crucificando otra vez al Hijo de Dios y exponiéndolo a la burla de todos. Miren, caerse de la fe es algo personal, no contra la iglesia y no contra tu religión. Es algo personal contra Dios. La Escritura habla aquí que las personas que una vez recibimos el Espíritu Santo, saboreamos el don del Espíritu, recibimos la luz, sabemos que todo eso se recibe en el agua del bautismo. Si caemos de nuevo, si nos apartamos de este nuevo camino en el que hemos sido puestos, ya nadie nos podrá hacer volver a Dios. O sea, nadie puede ir detrás de ti a traerte para atrás. Tú tienes que regresar solito. La primera vez alguien fue detrás de ti, alguien te trajo, alguien te encaminó. Jesús dijo, vayan y búsquenlo. Pero una vez ya tú estás dentro, claritito está aquí. Nadie debe andar detrás de ti. Tú tienes que regresar solito. Y ¿sabes qué? Como el hijo pródigo, tú tienes que regresar es arrepentido, con la actitud de que yo no merezco nada. Yo ni siquiera merezco estar aquí en la iglesia. ¿Por qué? Dice, porque lo que pasa cuando una persona se cae de la fe es que crucifica, espiritualmente crucifica otra vez al Hijo de Dios y lo expone a la burla de todos. Porque la gente dice, no, hombre, la cruz de Cristo no tiene ningún poder. Mira esta persona, tanto que predicaba de la cruz, y míralo ahí donde está de nuevo, viviendo una vida de pecado, una vida peor de la que vivía antes de hacerse cristiano. Señora, hay gente que se cae de la fe y se cumple tal como dice la Escritura, se vuelven peor que antes. Se caen de la fe y van y hacen cosas que nunca en su vida hubieran imaginado hacer antes, pero las hacen porque la Biblia dice que va a ser peor que antes. Por eso es que hay que tener terror y temblor, como dijo Pablo en Filipenses 2. Cuidar la salvación con terror y temblor, porque nadie quiere jamás en su vida imaginarse viviendo peor de lo que vivía antes de hacerse cristiano. O sea, que Dios nos libre de tener que volver a esa agonía. Pero ahí es donde van a volver todos aquellos que crucifiquen de nuevo al Hijo de Dios y lo expongan a la burla de todo. ¿Por qué? Porque se apartan del santo mandamiento que le fue dado. ¿Y qué más dice la Escritura? En Hebreos 10, versículo 26. Porque si seguimos pecando intencionalmente después de haber conocido la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Solamente nos queda la terrible amenaza del fuego y del juicio. Y un fuego ardiente que destruirá a los enemigos de Dios. Cuando alguien desobedece la ley de Moisés, hay 2 o 3 testigos que declaran contra él. Se le condena a muerte sin compasión. Pues, ¿no creen ustedes que mucho mayor castigo merecen los que pisotean al Hijo de Dios y desprecian su sangre? Los que insultan el Espíritu de Dios que los ama. Esa sangre es la que confirma la alianza y con ella han sido ellos consagrados. Sabemos que el Señor ha dicho, a mí me corresponde hacer justicia, yo pagaré. Y también ha dicho, el Señor juzgará a su pueblo. Terrible cosa es caer en las manos del Dios viviente. La Escritura dice, versículo 39, pronto, muy pronto vendrá el que tiene que venir, no tardará, mi justo por la fe vivirá. Pero si se vuelve atrás, no estaré contento con él. Por eso, no debemos ser de los que nos volvamos atrás y van a su condenación,
sino de los que alcanzan la salvación porque se mantienen fieles. Claritito está aquí. Si seguimos pecando intencionalmente después de habernos hecho cristianos, después de haber conocido la verdad, después de haber escogido este camino, dice, óyeme, no hay nada ya que valga, no hay sacrificio que tú puedas hacer que valga la pena, porque lo único que espera es la terrible amenaza del juicio y del fuego ardiente que va a destruir ¿a quiénes? ¿A los hijos de Dios? No, a los enemigos de Dios. Es decir, Dios ve a todo aquel que se aparta de la verdad, que se aparta del camino, que se aparta de la Biblia, que deja de vivir la vida de un discípulo, que deja de vivir la vida de un verdadero cristiano, que se entrega sin freno, desenfrenadamente al pecado, como alguien que es su enemigo. ¿Y por qué lo ve como su enemigo y no como su hijo? Pues precisamente porque son personas que están crucificando de nuevo a su hijo, que están pisoteando la sangre de Cristo, que no le están dando valor al sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Y dice que están despreciando e insultando al Espíritu Santo. O sea, esto es algo bien personal para Dios. El que las personas, después de haber empezado a caminar con Él, se aparten de Él. Porque te recuerdo, no es de la iglesia que tú te apartas, no es de tus amigos que tú te apartas, no es de tu familia que tú te apartas, es de Dios que tú te apartas. Es de Dios. Por más que tú quieras pensar que es de la iglesia que tú te estás apartando, tú te estás apartando de Dios. Porque Dios mismo es quien envía a la gente a que se congregue. Y es importante entender esto, que Dios dijo, Él va a hacer juicio. Él va a hacer que paguen los que tienen que pagar y que va a hacerlo con justicia. Y dice, terrible cosas caen en las manos del Dios viviente. O sea, tú me estarás diciendo, Luz, pero tú me estás amenazando, No, yo no te estoy amenazando. Dios te está amenazando. O sea, Dios mismo te está diciendo, no te metas conmigo porque vas a perder. ¿Recuerdan la escritura que siempre se lee en Lucas 14, versículo 29 al 31? Que si tú eres un rey que tiene 10,000 soldados, ¿cómo es que va a ir a presentarte contra el que tiene 20,000? O sea, Dios es el rey de los 20,000 soldados. Él siempre va a ganar. Nosotros, cuando declaramos descarrilamiento, caernos de la fe, como apartarnos de la verdad, apartarnos de la rectitud, apartarnos de la vida bíblica, nosotros estamos declarando una guerra contra Dios. No es contra más nadie. Es contra Dios mismo, cuando desobedecemos las escrituras, que estamos declarando guerra. Y eso es algo que nadie, dice aquí la escritura, terrible cosa, es tú caer como un enemigo de Dios. Dice que las personas que se vuelven atrás van es directo a su condenación. Nadie que pare de vivir la vida cristiana va a seguir siendo salvo. La salvación se puede perder. Si usted se vuelve atrás, usted pierde su salvación y va directo a la condenación. Pero dice aquí la escritura, pero no seamos de los que se vuelven atrás, sino de los que alcanzamos la salvación porque nos mantenemos en la fe. O sea, nosotros tenemos que tomar la decisión de mantenernos en la fe. ¿Cómo hacemos nosotros eso? Dice la escritura en 1 de Juan 2, versículo 3 al 6. Si obedecemos los mandamientos de Dios, podemos estar seguros de que hemos llegado a conocerlo. Pero si alguno dice, yo conozco a Dios, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no hay verdad en él. En cambio, si uno obedece su palabra, en él se ha perfeccionado verdaderamente el amor de Dios. Y de ese modo sabemos que estamos unidos a Él. ¿Cómo sabemos que estamos unidos a Él? Si obedecemos los mandamientos. Si obedecemos la Biblia, si vivimos escudriñando las escrituras para poner en práctica lo que ésta manda, de lo contrario, dice aquí la Biblia, es un mentiroso y no conoce a Dios. Nadie que clame ser cristiano, pero ni Biblia lee, no vive la vida conforme a lo que manda las escrituras, es un verdadero cristiano. Se está engañando a sí mismo. Si no está obedeciendo la Biblia, no va a llegar al cielo. ¿Cómo tú sabes quién está obedeciendo la palabra de Dios? Dice aquí el último versículo, el versículo 6. El que dice que está unido a Dios, vive como vivió Jesucristo. Tú sabes si la persona está obedeciendo la palabra de Dios, si es una persona que está viviendo como vivió Jesucristo aquí en la tierra. ¿Cómo vivió Jesucristo aquí en la tierra? Dedicado a obedecer 100% a su Padre Celestial. En los momentos buenos
en los momentos difíciles, en los momentos de sufrimiento, en los momentos cuando Dios le pedía hacer algo que iba completamente en contra de lo que él quería hacer. La Biblia dice en Hebreos 5:7 que Jesús lloraba desesperadamente clamándole a Dios cuando él tenía que obligar o obedecer cosas que él no quería hacer. Por ejemplo, que tú estás casada y la Biblia te dice que tú no te puedes divorciar, pero tú escoges divorciarte. Ya, o sea, tú estás declarando una guerra contra Dios porque tú estás desobedeciendo un mandato de la Biblia. Ahora, si aunque tú no ames a este hombre, aunque tú no quieras estar con él, como estás casada con él, tú escoges quedarte con él, tú estás obedeciendo a Dios, tú estás obedeciendo, y aunque sufras aquí en la tierra por estar al lado de un hombre a quien tú no ames, tú vas a gozar en el cielo por haber cumplido con la palabra de Dios. Y créemelo, que Dios promete que todo aquel que a él le obedezca, su sufrimiento aún aquí en la tierra va a ser limitado. Nadie va a sufrir como sufrió Jesucristo. El estar al lado de un hombre que tú no amas no es nada comparado a ser crucificado. El tener que quedarte en un trabajo que tú no quieres hacer no es nada comparado a ser crucificado en una cruz. El tú tener que obligarte a decir la verdad, aunque con eso te encarcelen, no es nada comparado con tú ir y morir en una cruz. O sea, nada que a nosotros nos pase se va a comparar con lo que Cristo pasó por obedecer a Dios. Claro, es así. Cuando obedecemos a Dios, no todo va a ser color de rosa. Por el contrario, cuando decidimos obedecer a Dios, nos convertimos en el enemigo número 1 del diablo. O sea, nos convertimos en el enemigo número 1 del diablo. Y él va a buscar la forma de hacernos la vida imposible aquí en la tierra. Pero créemelo, si aún así soportamos el sufrimiento solo porque nosotros decidimos que queremos vivir vidas rectas, créanmelo, que Dios a su debido tiempo nos librará de cada prueba. Miren lo que dice la Escritura en 2 de Pedro 3:9. No es que el Señor se tarde en cumplir su promesa, como algunos suponen, sino que tiene paciencia con ustedes, pues no quiere que nadie se pierda, sino que Él quiere que todos se vuelvan a Él y se salven. Pero el día del Señor vendrá, y vendrá como un ladrón en la noche. Entonces los cielos se desharán como un ruido espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra, con todo lo que hay en ella, quedará sometida al juicio de Dios. Puesto que todo va a ser destruido de esta manera, ¿con cuánta santidad y devoción deben vivir ustedes? Esperen la llegada del día de Dios y hagan lo posible por apresurarla. Ese día, los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán entre las llamas. Pero nosotros esperamos el cielo nuevo y la tierra nueva que Dios ha prometido, en los cuales todo será justo y todo será bueno. Por eso, queridos hermanos y hermanas, mientras esperan todas estas cosas que Dios ha prometido, hagan todo lo posible para que Dios los encuentre a ustedes en paz con Él, sin mancha ni culpa. Tengan en cuenta que la paciencia con que nuestro Señor nos trata es para nuestra salvación. Acerca también de esto les habló el apóstol Pablo, según la sabiduría que Dios le había dado. Y en cada una de sus cartas, él les había hablado de esto, aunque hay en algunos de ellos puntos difíciles de entender, que los ignorantes y los débiles en la fe lo tuercen, como tuercen las demás escrituras para su propia condenación. Mira lo que dice aquí. Hay muchas personas, tanto cristianos, seguidores, como líderes, como pastores, que tuercen las escrituras. Tuercen las escrituras para que encajen de acuerdo a su conveniencia, y no es más que la conducta de personas débiles, ignorantes e hipócritas en la fe, y que se están dirigiendo a su propia condenación. ¿Cómo es que Dios nos quiere encontrar a nosotros sin culpa ni mancha? Que no importa cuál haya sido la prueba que Dios nos haya dado, que tengamos que soportar, cuál sea esa cruz que nosotros el día que nos bautizamos dijimos, sí, Jesús es mi Señor y yo estoy dispuesto a cargar mi cruz. ¿Cuál es esa cruz que te ha tocado cargar? ¿El esposo que no amas? ¿El hijo desobediente? ¿El jefe que te maltrata? ¿La familia? ¿El esposo infiel? O sea, ¿cuál es la cruz? ¿Una enfermedad de salud mental? ¿Un familiar enfermo de salud mental? ¿Una enfermedad deteriorante tuya, física, personal? O sea,
hay algo que a todos nos va a tocar cargar. Todos vamos a tener una cruz para cargar, como Cristo cargó su cruz. Porque dice la escritura anterior que leímos que tenemos que vivir como Cristo vivió. Y parte de la vida de Cristo también fue cargar la cruz. Cada uno de nosotros tiene una cruz que cargar. Y si nosotros nos despojamos de esa cruz, sin dejar que sea Dios que nos despoje de ella, no vamos a salvarnos. Porque cada uno de nosotros tiene que ser encontrado sin mancha ni culpa alguna. Y no quejarnos de que Dios se tarda en resolvernos el problema, sino quedarnos tranquilos sabiendo que a su debido tiempo Dios nos va a librar de esta carga. De modo que nosotros tenemos que tener bien claro, señores, que nadie que sea hijo de Dios practique el pecado. Nadie. Como decía el apóstol Pedro, yo prefiero sufrir por ser cristiano que por ser pagano. Y prefiero sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Señores, de todos modos vamos a sufrir. Sea porque estamos viviendo una vida recta o porque estamos viviendo una vida pagana. La diferencia es cuál va a ser el fruto de ese sufrimiento, la salvación o la perdición, el cielo o el infierno, Dios o el diablo. ¿Quién va a ser nuestro Padre? Porque de que vamos a tener sufrimiento, vamos a tener sufrimiento. Jesucristo mismo lo dijo. Él le dijo, tengan valor, enfrenten su sufrimiento y tengan valor porque yo he vencido al mundo. Es decir, Él nos está asegurando que si nos mantenemos firmes, fieles y seguros en Cristo, en su palabra, practicando lo que dice la Biblia, óyeme, algo tan sencillo como pagar tu cuenta de electricidad que tú sabes que te están robando, porque tú sabes que tú no has gastado ni que 19,000 pesos de electricidad. Tú estás sufriendo, tú estás siendo abusado, porque ese es nuestro país en el que vivimos. Pero porque la escritura dice que no mientas, tú no mientes, tú no alteras tu contador, tú no cambias tu cuenta electrónica, tú no alteras tu sistema, tú pagas. Y pagas aunque sabe que es injusto. Lo haces porque tú prefieres que abusen de ti a tú abusar de Dios. Porque tú prefieres que pequen contra ti a tú pecar contra Dios. Porque tú prefieres sufrir en este mundo a tener que sufrir en el infierno eterno. O sea, vamos a sufrir, Señor, en este mundo. De eso no nos podemos evadir. Ninguno vamos a poder evadir el sufrimiento. Sin embargo, todos nosotros tenemos que poder decir, como dijo el apóstol en la escritura, nosotros no somos de los que se vuelven atrás, sino de los que se mantienen firmes y alcanzan la salvación por medio de su fe. No seamos de los que se vuelven atrás. Vamos a ser un rayito de luz en tiempos difíciles, vamos a levantarnos, vamos a brillar, vamos a mantenernos fieles en la fe, vamos a vivir conforme a lo que manda la Escritura y vamos a hacerlo aunque nos cueste lo que nos cueste, porque el propósito celestial por el que lo estamos haciendo vale mucho más de lo que nos está costando. Los quiero mucho y espero que este devocional les ayude a ustedes a mantenerse cuidando su salvación con profunda reverencia, con temblor y terror, sabiendo que el diablo anda desesperado buscando a quien robarle su salvación, porque la salvación sí se puede perder. No seamos de los que se vuelven atrás y se pierden. Los quiero mucho.